Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos en una temporada importante y una temporada crucial para esta iglesia, porque hemos venido trabajando en las últimas semanas sobre una temporada de avivamiento para esta iglesia. Nosotros estamos, escúchenme lo que les estoy diciendo, porque esto es mi intención y es la intención del Espíritu de Dios, pero tiene que ser una decisión muy personal, tiene que ser una decisión muy particular de cada uno de nosotros, porque Dios está empujándonos, está impulsándonos hacia una temporada de avivamiento. Una temporada de avivamiento no es para la iglesia Jeva aquí en este local. No, es una temporada de avivamiento de lo que de aquí va a salir para afuera, de lo que tú vas a empezar a experimentar en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, en tus quehaceres, en tu familia. Eso es lo que el Señor está procurando hacer, pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de decir: yo quiero mi avivamiento para mi casa, para mi familia, para mi entorno de vida. Yo quiero disfrutar de eso. Y bueno, eso es lo que hemos venido haciendo. Estamos provocando ese avivamiento. Han habido cosas maravillosas que han estado sucediendo en estas reuniones. ¿Cuántos han venido los domingos, esos últimos domingos que hemos tenido una presencia del Señor? Wow, poderosa. Y creo que Dios va a hacer algo poderoso también con nosotros esta semana, y va a ser algo poderoso hoy también. Amén. Así es que hemos estado, como les mencioné, hablando sobre diferentes temas, sobre avivamiento. Yo hoy quiero hablarles de algo que esto me apasiona hablar de esto, y esto tiene que ver con el poder de Dios. No, ustedes no saben lo que es el poder de Dios. Pues yo les voy a hablar a ustedes hoy de los efectos del poder de Dios en la iglesia. Mire, el poder de Dios no es nada más algo que se vive. No es producto de temporadas. No es algo circunstancial. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Cuando hablamos del poder de Dios, no estamos hablando de una varita mágica que tenemos para convertir cosas, para hacer cosas que se conviertan como si fuera un mago, y que pudiéramos convertir las cosas para nuestro beneficio. El poder de Dios no es eso. El poder de Dios no está para resolver nuestros problemas antojadizos. No, eso no es poder de Dios. El poder de Dios está y nos ha sido dado como iglesia, como cuerpo de Cristo, para hacer la voluntad de Dios, para glorificar a Dios. Por supuesto, entre esas cosas están nuestras necesidades, sí. Entre esas cosas están nuestros problemas, sí. Entre esas cosas están todas nuestras situaciones de vida, están dentro de esa capacidad que tenemos para ejercer el poder de Dios. Pero el poder de Dios es mucho más que eso. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Quiero hablarles de los efectos del poder de Dios en un creyente, en una iglesia que lo vive a diario, que sabe cómo ejercer el poder de Dios en sus situaciones de vida, pero en su contexto total, en su todo. Pero para ello nosotros necesitamos saber qué es el poder de Dios, qué es el poder de Dios y cómo puedo yo ejecutarlo. No puede haber avivamiento si no hay poder de Dios. No, voy a volver a repetir eso. No puede haber avivamiento en tu vida si no hay poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Levanta tus manos. Dile al Señor: yo necesito el poder de Dios.
yo necesito tu poder. Tu poder actuando en mi vida, en mis realidades. Tu poder transformando mi entorno. Tu poder transformando mi entrada y mi salida. Tu poder actuando en mis amigos, en mis seres queridos. Tu poder actuando en mis debilidades, en mis flaquezas, en mis necesidades. Tu poder actuando, Señor, aún, Padre, en mi escasez, en mi debilidad emocional y espiritual. Necesito tu poder. Háblame, Señor, en esta mañana. Libérame por el poder del Espíritu de Dios. Y que tu palabra produzca así el querer como el hacer por tu buena, tu voluntad. Glorifícate. Y decimos, amén. Amén. ¿Están listos? Efesios capítulo 3, verso 19 al 20. Este es uno de los pasajes favoritos míos. Yo tengo muchos pasajes favoritos. Este es uno de ellos. ¿Está en el mural? ¿Sí? El apóstol Pablo escribe a los Efesios hablando sobre el poder de Dios, sobre los efectos que hace el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando hablo de los efectos, me refiero a lo que puede producir el poder de Dios actuando en un problema, en una necesidad, en una crisis. Cómo el poder de Dios se manifiesta y cómo el poder de Dios actúa. Dice así la palabra del Señor. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos ¿de qué? ¿Llenos de qué? De la plenitud de Dios. Oiga, no es que el apóstol Pablo quiere que nosotros seamos llenos de un poco de Dios. No es que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros nos llenemos de un pedacito del carácter de Dios o de un pedacito del poder de Dios. No. Pablo está hablando de que él quiere que todos seamos llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer, dígalo conmigo, al que pueda hacer, repítalo, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. Oiga, no solamente hacer muchísimo más de lo que nosotros podamos imaginarnos, sino de lo que nosotros podemos pedir. Espérate, déjame irme para acá porque yo necesito que... Para lo que nosotros podamos imaginarnos o lo que nosotros podamos pedir. Por el poder, dígalo junto conmigo, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Wow. Wow, no, dele gracias, dele gloria al Señor, dele gloria al Señor. Déjeme decirle algo, porque yo necesito que usted esta mañana entienda eso que le voy a decir. Tú y yo estamos completos en Dios, porque nosotros, dentro de nosotros, tenemos un poder sobrenatural, un poder que Dios ha puesto en nosotros, que Dios ha puesto en ti, para poder vivir la vida cristiana de manera victoriosa. Hay un poder que Dios ha depositado en ti, porque tú y yo necesitamos de ese poder para poder vivir la vida.
Nosotros no podemos vivir la vida exitosamente sin ese poder. La iglesia del Señor no puede funcionar sin el poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia no puede tener éxito sin ese poder del Espíritu de Dios actuando en nosotros. Nosotros no podemos cumplir el propósito y el plan de Dios para tu vida y la mía sin el poder del Espíritu Santo de Dios, porque el apóstol Pablo dice que ese poder es mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Ni siquiera tú y yo tenemos con claridad la certeza de los alcances de ese poder de Dios actuando en la vida de nosotros. Y yo no estoy hablando, como les dije al principio, de algo mágico, no estoy hablando de una varita mágica, no estoy hablando de cosas superfluas, yo estoy hablando de realidades que la palabra del Señor está proclamando. Ella dice que nosotros tenemos un poder con alcances de expansión, con alcances eternos, alcances de poder, que cosas que Él puede hacer a través del poder del Espíritu Santo de Dios, que nosotros no podemos imaginarnos y que obra en nosotros de forma eficaz. En otras palabras, ese poder generará frutos eficaces. Ese poder no será poderes que no tengan resultado, no, tendrán resultado en nosotros. Ese poder tendrá principio y tendrá fin. Ese poder ejercerá en nosotros resultados poderosos de conquista y alcance, porque no llegará vacío. Tendrá resultados en tu vida y en la vida porque hay un poder de Dios actuando en eso. Así que tú puedes estar seguro que tú tienes destino, que tú tienes propósito y que Dios va a realizarlo porque hay un poder actuando en ti y en mí. Oh, gloria sea el Dios de poder. Así que tú y yo no podemos caminar por la vida como cualquier transeúnte. Tú y yo necesitamos caminar por la vida entendiendo que Dios nos ha dotado a nosotros de un poder sobrenatural para poder lograr los propósitos en Dios. Sea cual sea los planes que Dios tiene para tu vida, tú puedes cumplirlo, tú puedes lograrlo, porque tú estás dotado con el poder del Espíritu de Dios para realizarlo, para cumplirlo. No va a haber límites cuando tú sabes usar el poder de Dios. Cuando el poder de Dios actúa en ti y el poder de Dios te toma para que tú puedas ejercer la voluntad de Dios. No habrán límites en ti. Oh, este pasaje para mí es poderoso porque yo entiendo lo que tengo. Yo entiendo lo que poseo. Yo entiendo lo que Dios me ha capacitado. ¿Sabe? Esa fue la razón por la cual Pedro y Juan pudieron caminar hasta el lugar pórtico allá en Jerusalén y pudieron ver. Siempre hablo del mismo relato, pero es que necesito mencionarlo. Pedro y Juan estaban ahí frente al paralítico y le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, poder de Dios. Levántate y anda, y toma tu lecho y anda. Eso es la capacidad del poder de Dios cuando sabemos actuar, cuando actuamos bajo el poder del Espíritu de Dios. Ahora escúcheme con atención. Una de las cosas más preciadas y maravillosas que tiene la iglesia es cuando podemos contar con el poder de Dios que nos respalda y que nos apoya en cada situación de la vida. El Señor nos facultó con un poder sobrenatural para realizar sus obras y cumplir sus propósitos eternos. Él no nos dejó solos. Él dijo: no os dejaré huérfanos. Yo os enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual os guiaría a toda justicia, a toda verdad. Él me glorificará. Él dio un poder que se llama Espíritu Santo para que tuviéramos revestido de Él y pudiéramos cumplir su voluntad. Por tal razón no estamos solos. No fuimos enviados solos. Estamos con el Dios más poderoso y más grande, el mero mero, el creador del universo, de los cielos y las tierras, el Dios de todos los dioses. Ese es el Dios de la cual estamos dotados y llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Con ese Dios camino, con ese Dios ando, con ese poder me levanto y me acuesto. No estamos solos, estamos dotados de ese poder. Ahora, atención. Porque necesitamos entender qué es el poder de Dios. El poder de Dios no son gritos como los que estoy dando yo.
El poder de Dios no es una varita mágica. No, señores. El poder de Dios es mucho más que eso. Y permítame poder redactar algunas cosas, poder mencionarles, recordarles algunas cosas que nos van a poder ayudar a recordar qué es el poder de Dios y cómo actúa. Existen muchos detalles maravillosos sobre el poder de Dios. Y el poder de Dios en acción. Cuando tú y yo recordamos en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, la forma como Dios le habló a la nación de Israel. En la Biblia vamos a poder encontrar muchos ejemplos y la mayoría de esos ejemplos de la cual se manifiesta el poder de Dios sucedió con la nación de Israel. Cuando nos vamos, por ejemplo, ya en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 15, si me lo ponen allí, dice la palabra, allí dice, recuerda, le dice Dios a Israel, recuerda, diga usted, recuerda. Otra vez diga, recuerda, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. En otras palabras, recuerda que estabas fregado. Recuerda que estabas en esclavitud. Recuerda que no tenías nada. Recuerda que habías perdido tu identidad. Recuerda que habías perdido tu nación, tu noción como nación. Y que habías perdido toda tu integridad y tus valores porque una nación te había robado todo lo que era tu identidad como nación. Recuerda que yo te saqué de esa nación. Que yo te liberé de la nación de Egipto. Dice, y que el Señor tu Dios te sacó de allí. ¿Cómo te sacó de allí? Oiga, me gusta esa expresión porque cuando dice aquí, como lo dice la versión internacional, te sacó con gran despliegue de fuerza y poder. En otras palabras, no lo sacó de cualquier manera. La manifestación del poder de Dios actuando sobre Israel para liberarlos de allí del cautiverio de Egipto, Dios se les reveló de una forma poderosa para demostrarle al faraón que Jehová era Dios, que Jehová era Jehová de los ejércitos y que él no estaba enfrentando a cualquier Dios. Dios se le reveló al faraón como el Dios poderoso de Israel. Hizo cruzar el mar rojo en dos. Ningún otro Dios de Egipto pudo haber hecho algo como Jehová lo hizo. Perdóname, discúlpame, pero es que no se ha encontrado una obra milagrosa más portentosa que lo que mi Dios hizo con Egipto y que hizo con Israel. Solamente Dios pudo partir el mar en dos y hacer que el pueblo de Israel pasara en seco para demostrarle a los egipcios y al faraón del material que está hecho mi Dios. Es un Dios sobrenatural. Yo quiero que tú sepas algo. Porque yo necesito mencionarlo. Eso le pasó a Israel en Egipto. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus Egiptos hoy? Porque puede ser que los faraones, tus enemigos de hoy, te quieran intimidar. Pero yo quiero recordarte que el mismo Dios de Israel es el mismo Dios que tienes tú. Un Dios que te puede librar con gran despliegue de fuerza y poder. Porque es el mismo Dios, no es otro. Es el mismo Dios poderoso. El Dios de nosotros no es un Dios cualquiera, discúlpenme, es el Dios del universo y sobre todo Dios está en sus pies. Todos los dioses están bajo los pies del nuestro. Todos los dioses se tienen que arrodillar al nuestro y tendrán que reconocer que Jehová es Dios y Señor. Dice que lo sacó con gran despliegue de fuerza y de poder. Así que lo que él está recordándoles, Dios les está recordando a Israel. Recuerden que tu Dios no es cualquier Dios. Déjame recordarte, Israel, que el Dios tuyo te sacó de Israel, te sacó de Egipto, cuando nadie pensaba que podía sacarte de ahí. Yo lo pude hacer y te saqué sin ningún problema. Ninguna enfermedad te pasó durante el desierto, no. Nunca tuviste necesidad de zapatos ni de vestido. Nunca te faltó agua, nunca te faltó pan en el desierto, porque yo te sostuve con mano fuerte y con brazo poderoso. Yo soy Jehová tu Dios que voy contigo.
Oh, yo no sé si usted está entendiendo el poder de Dios actuando sobre Israel. Ese es el mismo poder que puede actuar sobre nosotros hoy, sobre tu necesidad económica, sobre tu necesidad de enfermedad, sobre tu necesidad de vestido y de ropa, sobre tu necesidad de trabajo. Ese es el poder de Dios que te puede sacar con brazo fuerte de la esclavitud, de la necesidad, de cualquier cosa que tú estés necesitando. El poder de Dios se puede manifestar en tu vida esta mañana. Dios puede hacer cosas extraordinarias hoy. Es el mismo poder. Dice la Biblia que fue su gran poder que los sostuvo en el desierto para que no murieran de hambre ni de sed durante su travesía. Fue también el gran poder de Dios que hizo que Rahab, la prostituta, accediera a esconder a los espías de Josué. Ustedes recordarán allá en el libro de Josué capítulo 4 y 5. Porque tanto ella como el pueblo de Jericó estaban, dice la Biblia, aterrorizados por lo que habían escuchado sobre el poder de Dios. Dice la Biblia que ella dijo: tenemos noticias de que como el Señor secó el mar rojo para que ustedes pudieran pasar después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruyeron a los amorreos y a Sihón y a Og al este del Jordán. Y atención lo que dijo Rahab a los espías, y dijo: yo sé que el Dios de Israel es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Sabe? Ella sabía que el Dios de los judíos era un Dios poderoso. Y yo quiero que tú sepas una cosa, porque en esta mañana te lo voy a declarar. Tus enemigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus familiares sabrán y conocerán que el Dios tuyo es un Dios poderoso, es un Dios que hace milagros, es un Dios que te ha levantado del lodo cenagoso y te pondrá sobre roca firme. Tú no serás avergonzado, porque el Dios de Israel está contigo también. Los señores, nuestros enemigos sabrán quién es Jehová. Tus compañeros de trabajo que se han burlado de ti reconocerán que hay un Dios contigo, un Dios poderoso que no te ha abandonado. Aunque te vean ahí burlándose de ti y riéndose de ti porque tu jefe se burla de ti y te trata mal, pero Él no te va a dejar avergonzado, no. Él te sacará con mano fuerte y te dejará y te pondrá en honra, porque sabe que tú eres su hijo y Él te respaldará donde quiera que vaya. Oh, ese es el poder de Dios actuando sobre sus hijos. Es el poder de Dios que hace que las cosas de manera sorprendente funcionen a las mil maravillas. No es nuestra capacidad, no, señores, no es tu sabiduría, no es tu conocimiento, no es tu experiencia. Es el poder de Dios que te ha respaldado y te sigue respaldando y hace que las cosas se funcionen y que las cosas trabajen y caminen como tú menos lo esperas. Las cosas funcionan en su universo y en su mundo como Él dice. Y nadie, ni nadie podrá ir en contra de esa voluntad, porque Él es el dueño del universo y Él es el dueño de este mundo. Y aunque Satanás y los demonios quieran ir en dirección contraria, todos ellos trabajan para el poder de Dios y trabajan para el propósito de Dios. Dios tiene su propósito y su cumplimiento y Él lo va a cumplir. Fue Dios quien le puso límites al mar y le dijo a las olas: hasta aquí puedes llegar. Job capítulo 38. No hay nada que se salga del control. No hay nada que se pueda salir del contexto de la voluntad y el propósito de Dios. Ni las cosas naturales, ni el mundo inanimado, ni el mundo existente. Nada se puede salir del poder de Dios. Es el poder de Dios que calma el crujido de los mares y el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Salmo 65, 7. Ahora, yo no encuentro, escúcheme lo que le voy a decir. No encuentro una mayor declaración profética de ese poder de la que estoy hablando, personificado en la persona de Jesucristo, que cuando
El sabio Salomón lo escribe en el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, Salomón profetiza de ese poder de Dios personificado en Jesucristo. De este poder que les estoy hablando. De este poder que él había visualizado en el Antiguo Testamento, que lo había visto en sus padres, en Abraham, en Isaac, en Jacob, que lo había visto en Moisés, que había visto la manifestación del pueblo de Israel cuando había llegado y cruzado el Mar Rojo y había llegado a la tierra prometida. Él había visto cómo Dios, a través de la manifestación de su poder, había logrado conquistar las naciones enemigas por el poder de Dios. Por eso que los muros de Jericó cayeron. Y cuando él ve ese poder, él declara una profecía, él declara una palabra profética hablando de ese poder en el Nuevo Testamento y diciendo: este poder de las cuales nadie ha subido ni ha bajado al cielo es Jesucristo, su Hijo amado. Escuchen lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 30, verso 4. Pregunta: ¿quién ha subido a los cielos? ¿Y quién ha descendido de ellos? ¿Quién es el único que ha subido a los cielos y ha bajado a la tierra? ¿Quién es el único que ha tenido la capacidad de ser Dios y convertirse en ser humano? El único que puede hacer eso. Eso no lo puede hacer cualquiera. Eso ni siquiera Satanás lo ha podido hacer, porque Satanás es un espíritu. Pero Jesucristo, ¿quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? Él pregunta: ¿quién puede hacer eso? Y la respuesta se la responde con una pregunta: ¿quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conocerá su nombre? O el de su Hijo. No, déjame decirte, lo que él está diciendo es que todo poder y dominio está bajo el control de Jesucristo. Todo control del mundo espiritual y natural está bajo el control de Jesucristo. En otras palabras, todo poder, toda deidad recae sobre las manos de Jesucristo. Él tiene el control y el poder sobre el mundo y sobre el mundo espiritual. Así que tú puedes entender ahora lo que dice Pablo. Cuando Pablo dice que hay un poder sobrenatural en ti y en mí, es porque Jesucristo está en ti y porque Jesucristo está en mí. Y si Él está en mí, es porque yo tengo un poder sobrenatural que recae sobre mí por el poder de su Hijo amado. Y lo que su Hijo amado opera en mí es un poder extraordinario que controla el mundo espiritual y controla el mundo sobrenatural. Porque dice la Biblia que Él nos ha dotado de autoridad por el poder de su Hijo. Así que si yo tengo a Cristo, tengo el poder de Él. Y si yo tengo al Espíritu de Dios, tengo su poder. Y si yo tengo al Señor, tengo control del mundo espiritual. Y si yo tengo poder, entonces tengo el control de mis emociones. Y si yo tengo poder, tengo control entonces de mis decisiones. Y si yo tengo autoridad y control del poder, eso significa que yo soy una persona victoriosa. Porque no es cualquier poder el que está operando en mí. Es el poder de su Hijo Jesucristo, que si calmó el mar, que si le dijo a las olas: hasta ahí llegas, es porque Él puede decirle a mis emociones: hasta ahí llegas. Porque si Él le dice al mar: hasta ahí puedes llegar, es porque Él puede decirle a tu crisis: hasta ahí puedes llegar. Ese control y ese poder y esa unción del Señor la tienes tú y la tengo yo, porque Jesucristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que Pablo está hablando de ese poder. Él está hablando, Pablo, de ese poder que opera eficazmente en nosotros. Porque si yo tengo a Cristo, el que tiene dominio y control, si yo tengo al Espíritu Santo, quien es que ordenó al mundo, al planeta, ordenarse y crear los luminares del cielo, la luna, las estrellas, el sol. Si yo tengo en mí ese poder de Dios, significa que Dios puede mover el mundo
y puede mover el universo, ¿cómo no podrá mover tus circunstancias, tus debilidades y tus limitaciones? Pregunto yo. Si Él puede mover el mundo a su antojo, si Él puede hacer que las olas se detengan, ¿cómo no podrá controlar tus problemas, ni tus crisis, ni tus debilidades? Usted me está poniendo atención, porque yo necesito que usted entienda lo que Pablo está diciendo. Ese poder que opera eficazmente de algo que tú ni siquiera te puedes imaginar, de algo de lo que ni tú ni siquiera puedes controlar, porque no está en tu capacidad. Pero tú tienes un poder del Espíritu de Dios que está operando en ti para lograr cosas mayores, para lograr cosas poderosas en tu vida, porque hay un poder de Dios actuando en tu vida, en tus propósitos, en tus planes, en tus proyectos, y eso se va a cumplir cuando tú sepas ejecutar el poder de Dios en tu vida. Ahora yo quiero resumir esto en 3 cosas importantes. Porque sí, eso que estoy mencionando, yo diría que es la parte teórica y que por supuesto es bíblica y que tiene sustento, lo acabo de mencionar. Pero nosotros necesitamos llevar esa realidad a la práctica. Porque yo necesito lograr que la efectividad de ese poder de Dios de la que estoy hablando se pueda materializar en mi vida día a día. No sé si me estoy explicando o no. Yo necesito materializar ese poder actuando en mis problemas, ese poder actuando en mis obstáculos, en la oposición de Satanás. Porque por supuesto, Satanás está operando en forma contraria. Satanás está trabajando para que yo no pueda cumplir los propósitos de Dios, para que yo no pueda haberme realizado en el proyecto de Dios. Pero yo necesito oponerme a eso, para que eso que Satanás está haciendo y que Satanás está procurando hacer no tenga prosperidad en mi vida, sino que yo pueda oponerme por el poder que está en mí. Hay un poder en mí que puede acallar a Satanás y que puede calmar la opresión y que puede calmar y tranquilizar lo que se está desordenando producto de la obra de Satanás. Y yo, cuando tengo ese poder que obra eficazmente en mi vida, entonces dará como resultado y como fruto que Satanás y sus demonios tendrán que mantenerse al margen. Podrán hacer hasta donde el poder se lo permita. Podrán hacer y realizar hasta donde el poder les dé permiso. Pero llegará un momento en que Satanás y sus demonios y hasta de mí mismo tendremos que sujetarnos a ese poder de Dios. Cuando yo hablo de mí mismo, me refiero a mis propios apetitos y a mi propia carnalidad. Porque aún mi carnalidad puede ser una oposición para poder cumplir el propósito de Dios. Pero si yo tengo el poder de Dios actuando en mi vida, yo podré sujetar a la carne y podré dar libertad al espíritu para que Dios haga su plan y su propósito en mí. Yo necesito materializar eso. Yo necesito que eso se convierta en una realidad y no una teoría. Pues yo les voy a hablar de 3 armas. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Pues yo no les voy a hablar de nada nuevo. Yo no les voy a decir aquí nada secreto ni nada oculto que ya no haya sido revelado en la Biblia. Pero yo necesito recordárselo. Porque a veces lo olvidamos. Porque a veces pensamos que el poder de Dios es algo que debe actuar por ósmosis, por sí sola. No. El poder de Dios necesita ser activado. Tú necesitas activar el poder de Dios en tu vida para que ese poder se materialice. Para que ese poder de Dios funcione, se active y cumpla los propósitos por los cuales Dios nos las dotó. Dios te dotó a ti y a mí de un poder sobrenatural para poder vivir la vida cristiana de forma exitosa.
Yo no estoy diciendo con esto que no tendremos problemas, que no tendremos crisis, que no tendremos sufrimientos. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que tú y yo hemos sido dotados de un poder para superar los dolores, para superar las crisis, para superar las tentaciones, para vencer al enemigo y al tentador. Y podremos triunfar sobre el mundo. Cuando tú y yo sabemos ejecutar el poder de Dios, estaremos surfeando por encima de todos esos problemas y esas crisis sin ningún tipo de situación contraria. 3 armas poderosas para recibir el poder. ¿Estás listo para escuchar? Nos podemos ir a las 4. Primero, la primera arma que yo necesito desarrollar. La primera arma, es una arma, recuerda. Es una arma porque yo tengo situaciones que van a ir en contra del propósito de Dios para con mi vida. Yo necesito saber que son armas porque hay situaciones y circunstancias que me quieren ver tirado en el piso. Me quieren ver derrotado. Me quieren ver anulado. Pero yo necesito un arma para defenderme de esos propósitos. Necesito desarrollar esas armas, armarme espiritualmente, como cuando un soldado activa su arma y dice, aquí estoy listo cuando venga la oposición porque lo voy a dar. A donde venga, le voy a dar. Esas armas espirituales, tú necesitas desarrollarlas. Lo primero, tú necesitas sumergirte en la palabra de Dios. Tú necesitas sumergirte en la palabra de Dios. Escucha, el poder viene por la palabra. Por eso yo no hablo de una varita mágica. No es una varita mágica que Dios te da. No, no es así. El poder de Dios nace, se origina en la palabra de Dios. Escúchame. Cuando Dios hizo el universo, allá en el Génesis, lo que hizo que el universo se pusiera en orden fue la palabra de Dios. La Biblia dice que todas las cosas que estaban desordenadas y que estaban vacías llegaron a llenarse y llegaron a ponerse en el orden por la palabra que Dios declaró de su boca. El hombre vino a la existencia producto de la palabra que Dios emitió. Eva llegó a ser Eva producto de la palabra que Dios habló. ¿Sabes? Todo lo que Adán tenía en el huerto se creó por producto de lo que Dios habló por su palabra. Cuando estamos en debilidad, cuando estamos en afrenta, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en prueba, la palabra viene a ser como una espada para destruir al enemigo. La palabra se transforma en una espada, en un arma para destruir el plan maléfico de Satanás de eliminarte del propósito de Dios y de destruirte. Y cuando tú le hablas a Satanás y al enemigo con la palabra, entonces él se tiene que sujetar a la autoridad divina, al poder que tiene la palabra. Pablo habló en Efesios capítulo 6, versos 10 al 17. Escuche lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos míos, dígalo, fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor y dice, y en el poder de su fuerza. Y Pablo empieza a enumerar ahí una serie de armas poderosas. Y él menciona allí todo lo que tiene que ver con la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Y dice, habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y verso 17, tomad
tómate el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu arma principal. Así que cuando tú agarras la palabra de Dios y tú empiezas a proferir palabra de Dios y tú empiezas a declarar palabra de Dios sobre la circunstancia, sobre tu enemigo, sobre la prueba, sobre el dolor, sobre la crisis, la palabra de Dios empieza a dar vida y la palabra de Dios empieza a resucitar lo que está muerto y la palabra de Dios empieza a darle sentido a lo que no tiene sentido, porque la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad y empieza a cambiar y a transformar todo tu entorno para que a ti te vaya bien y para que las cosas empiecen a resultar buenas para ti, porque la palabra de Dios tiene poder. Esa es la palabra, la espada del Espíritu. Cuando Jesús se encontró en el desierto, después de haberse tentado, ustedes recordarán, dice la Biblia, que Jesús fue llevado por el desierto por el Espíritu para ser tentado, para ser probado. Él no llegó por su propia iniciativa, no. Él no llegó ni siquiera porque Satanás lo llevó, no. Fue el Espíritu quien lo llevó al desierto. ¿Tú sabes qué fue lo que hizo que Jesús pudiera resistir? ¿Tú sabes qué fue lo que hizo que Satanás quedara rendido a los pies de Jesús frente a los argumentos de Satanás? Porque Satanás, cuando vio que Jesús tenía 40 días de ayuno, sabía que Jesús tenía hambre. Él sabía que Jesús estaba debilitado. Y le digo a Jesús: hey, Señor Jesús, mira, yo sé que tú tienes hambre, pero ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? ¿Tú sabes lo que Jesús le respondió? Escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solamente eso, sino que entre cada argumento que Satanás le profería para causar debilidad y anular el propósito de Jesucristo, Jesucristo lo repeló y lo reprendió con la palabra. Fue la palabra: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente la palabra podrá anular todo sacrilegio satánico y todo plan maléfico. Solamente la autoridad de la palabra de Dios. Así que cuando tú tienes la palabra de Dios en tu boca, tienes un arma poderosa, tienes un poder sobrenatural, tienes un poder para tranquilizar, para anular, para motivar a que todo lo que es extraño se vaya de tu vida y desaparezca, porque en la palabra hay un poder. Y cada vez que tú hablas de la palabra, lo hablas frente a tu crisis, lo hablas frente a tu problema, tú hablas la palabra, tú mencionas un texto bíblico, tú rezas un pasaje bíblico, tú declaras una promesa de Dios bíblica, tú estás utilizando el poder de Dios. Porque no es tu palabra, es la de Dios, es la que esa va a cumplir, es la que esa es la que se va a ejecutar. Así que si la palabra de Dios está dentro de ti, tú vas a estar lleno del poder de Dios. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 2 verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en nosotros. Por eso que tú te tienes que llenar de la palabra. Por eso que tú tienes que memorizar la palabra. Tú tienes que leer la palabra todos los días. Tú tienes que hacer que la palabra sea viva en tu vida, en tu corazón. Porque va a ser una de las herramientas y una de las armas que tú vas a necesitar para poder repeler todo lo maligno, todo lo malo, todo lo que está fuera del plan y del propósito de Dios para tu vida. Será repelado, será reprendido por la palabra que está en ti. Hay una palabra que Dios ha depositado en ti. Ese es el poder
poder de Dios actuando. Y cuando tú hables a tus hijos con la palabra, ellos tendrán que callar y tendrán que agachar la cabeza, porque tú no eres el que está hablando. El que está hablando es Jehová Dios a través de ti, porque tú estás lleno de la palabra. Cuando tú tengas que hablarle a tu jefe y tú tengas que hablarle de la palabra, él tendrá que escucharte, aunque sea un regañón, aunque sea un incrédulo, tendrá que escuchar, porque lo que está escuchando es palabra de Dios. Hay un poder sobrenatural que está en ti por la palabra de Dios. No es cualquier palabra. Cuando hablamos la palabra, estamos hablando vida, porque dice que el Señor Jesús dijo, la palabra es vida. Es espíritu y es vida. Y cada vez que tú hablas la palabra, estás dando vida a lo que está muerto, a lo que se ha muerto y a lo que ha caducado. Cuando tú hablas palabra de Dios, estás dando vida. Yo pregunto aquí, ¿cuántos están rebebiados aquí ahora mismo? ¿Cuántos están sintiendo vida ahora? Porque no soy yo el que está hablando. El que está hablando es palabra de Dios. Y cuando Dios habla, algo empieza a suceder por nosotros. Empieza a haber intranquilidad. Hay cosas que empiezan a moverse dentro de nosotros. Porque hay algo que la Biblia, que la palabra da en nosotros vida. Levanta el ánimo. Nos levanta del lodo cenagoso y nos pone sobre roca firme. Cuando hemos perdido la esperanza, la palabra de Dios nos vuelve a retomar. Oh, esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar y transformar la vida del hombre. Oh, bendito sea Dios. Segundo, necesitas de la oración. Hay gente que quiere el poder de Dios. Señor, yo necesito el poder de Dios en esto. Yo necesito que tú operes en esto, pero no oran. No pueden estar ni siquiera 5 minutos de oración. Y yo pregunto, ¿cómo quieres que Dios opere? ¿Cómo quieres que Dios haga cosas milagrosas? Sin orar. La oración es un elemento importante en la ejecución, en la efectividad del poder de Dios. Porque la oración tiene que ver con pedir. Tiene que ver con abrir llaves al que puede abrir llaves. O mejor dicho, al que puede abrir puertas. La oración es una llave con la que tú puedes abrir puertas. La oración es una forma de irrumpir a lugares inhóspitos, a lugares inaccesibles. Estoy hablando espiritualmente. La oración te puede permitir acceder a lugares donde se te han cerrado puertas, donde tú no tienes acceso, donde no se te ha permitido llegar. Pero la oración hace que el Padre te escuche y te pueda dar el chance, la oportunidad de que tú puedas llegar a lugares donde antes no has podido llegar, lugares de conquista. Lugares que tienes que conquistar, que tú sabes que es difícil, que tú sabes que no lo has podido lograr con tus propias fuerzas, que tú sabes que tú no has podido alcanzarlo, no has podido conquistarlo porque te ha sido imposible. Es algo que no está en tu poder, pero sí está en el poder de Dios. Y si está en el poder de Dios, significa que tú necesitas llegarte a aquel que lo puede hacer, aquel que lo puede realizar, y decirle a él: Señor, yo necesito que tú me des llaves. Y la oración puede hacer que las cosas cambien rotundamente. Ahora, cuando yo hablo de oración, yo no hablo de esto. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que tú tomes control de esta situación. Tú sabes, Señor. Amén.
Cuando Jesús se llevó a los discípulos al Getsemaní, se llevó a 2 de sus mejores discípulos para que oraran con él, porque él estaba enfrentando una oposición terrible. Estaba enfrentando a los mismos demonios que querían llevárselo y querían matarlo para que él no llegara a la cruz. Ustedes recuerdan, lo mencioné hace un rato. Y el Señor estaba allí, dice que orando, y su sudor era como ¿qué? Como gotas de sangre. Y él se levanta y se acerca donde sus discípulos, ¿y cómo los encuentra? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ustedes, ¿qué les pasa? Ni siquiera han podido acompañarme a orar, ni siquiera una hora. Mire que dice, ni siquiera una hora, como poniendo un límite. Yo lo veo así. Él le pudo haber dicho, ustedes no han podido orar ni siquiera un minuto conmigo. Ustedes no han podido orar ni siquiera 5 minutos, ni siquiera 10. Él dijo, ni siquiera una hora. Porque desde el punto de vista espiritual, una hora es lo mínimo. Ahora, yo no estoy diciendo ahora que no se puede orar en 5. Se puede orar en 10. Sí. Pero esa no debe ser la costumbre de alguien que está peleando una batalla. Cuando tú y yo peleamos batallas espirituales, tú y yo necesitamos saber que nosotros necesitamos meternos con Dios. Porque yo necesito tiempo para que Dios escuche. Y necesito tiempo para que Dios me hable. Y eso no puede pasar en 5 minutos. Eso no puede pasar en 3 minutos. Eso no puede pasar en 1 minuto. Eso requiere tiempo porque Dios necesita trabajar conmigo. Y yo necesito trabajar con Dios también. Fíjate. Y para eso yo necesito suficiente tiempo para poder trabajar cosas en el mundo espiritual. Para tener comunión. Para desarrollar comunión con Dios. Eso requiere la oración para poder transformar las cosas que están en mi entorno. Si tú quieres conseguir cambios trascendentales, tú te tienes que meter en la oración. Y yo quiero volver a insistir, porque una de las cosas que nosotros estamos tratando de educar a esta iglesia es en la adoración y en la oración. Estamos tratando de hacerles comprender a ustedes que las cosas pueden tomar otro sentido cuando nos metemos a orar y nos metemos en la adoración. Cosas extraordinarias pueden ocurrir y transformaciones poderosas pueden suceder, producto de la oración. Mira lo que dice Pablo. Efesios capítulo 3, verso 14 al 16. Pablo ora y dice, el amor que excede todo conocimiento, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Cómo estaba Pablo haciendo? Porque la oración requiere humillación. Mire, a veces nos cuesta ni siquiera pasar al altar. ¿Cuánto más nos puede costar arrodillarnos? Pero mira, yo quiero decirte una cosa. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare. La humillación tiene 2 formas de ser, tiene 2 contextos o 2 vertientes. La humillación que tiene que ver del corazón, pero la humillación también tiene que ser del cuerpo. La humillación del cuerpo es una demostración de lo que está sucediendo por dentro. Si yo no tengo una humillación por dentro, tampoco podré tener una humillación por fuera. La humillación por dentro genera cambios en mi conducta y genera cambio en mi postura. Esa es la razón por la cual tú ves que los judíos se postraban en tierra y ponían la cabeza, la frente en tierra frente a la presencia de Dios. Porque es una postura. La postura de humillación significa rendición. Significa que tú estás parado frente a un Dios todopoderoso. Un Dios temible. Un Dios tremendo, como dice el libro de los Éxodos. Ese Dios tiene que ser reconocido como un Dios poderoso y grande. Por eso tu actitud de humillación ante Dios tiene que ser sincera y franca para que tu oración sea efectiva, para que tu oración llegue al cielo. Y Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué?
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. En otras palabras, yo quiero decirte una cosa, que Pablo sabía que la oración te puede llenar de poder. Yo lo voy a decir otra vez. La oración te puede fortalecer de poder. Si tú estás debilitado, la oración te puede fortalecer de poder. Si tú estás triste y deprimido, la adoración y la oración te puede llenar de poder. Si el diablo te quiere arruinar, la oración te puede llenar de poder. Si el diablo te quiere intimidar, la oración te puede llenar de poder. La oración es poderosa. Mateo capítulo 7, versos 7 al 9. Mira lo que dice. 7, verso 9. ¿Está ahí? ¿O no lo puse? Ahí está. Lucas 11, 9 al 13 también dice lo mismo. Pedid. Eso es lo que hace la oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Oye, ¿la oración es poderosa o no es poderosa? Por supuesto que es poderosa, porque la oración puede hacer que las cosas que no están funcionando funcionen. Puede ser que las cosas que se te han perdido las encuentres. Puede hacer que las cosas donde no te quieren abrir te abran, porque la oración hace que las cosas funcionen. Porque todo aquel que pide, recibe. No, yo no sé si usted está. Yo no estoy hablando palabra mía. Yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todo lo que pides. No, aquí la gente no tiene fe. Yo pensaba que ustedes iban a gritar: ¡recibo! Todo lo que pides. Todo lo que pides. Oh. Y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros de que su hijo le pide pan? Ese no es el Dios tuyo. Tu Dios no te va a dar piedra cuando tú le pides pan. Tu Dios no te va a dar migaja cuando tú le pides bendición. No, Señor. Tu Dios te va a llenar de satisfacción y Dios va a llenar tus necesidades, porque dice que solamente tienes que pedir. No, alaba a Dios, porque ese es el Dios tuyo y el Dios nuestro. La oración tiene poder. Mira lo que dice Santiago 1:16. Ahora, no es una oración cualquiera. La oración que tú haces debe estar adobado. ¿Sabe qué significa la palabra adobar? Los que son cocineros aquí saben qué es eso. Cuando tú agarras, exacto, tú agarras una comida y la condimentas, le das sazón. Y tu oración tiene que ser sazonado, tiene que ser adotado con un ingrediente que se llama fe. Porque una oración sin fe es rezo. Una oración sin fe no tiene frutos. Dice la Biblia, Santiago 1:16, pero el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tu oración tiene que ser con fe. Tú no puedes dudar. Tú no puedes dudar que lo que ya Dios te dijo, que si tú pides, Él te lo dará. Pero hay gente que le pide a Dios y no, Señor, ¿será que tú me lo vas a dar? ¿Será? ¿Será que tú quieres? Ya lo perdiste. Porque para pedir hay que tener fe. Y para pedir tienes que pedirlo creyendo que Dios te lo va a dar. Y así verás a Dios. Verás las respuestas de Dios. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos tienen fe? Yo tengo fe. Yo estoy lleno de fe en lo que Dios dice que hará con nosotros y lo que va a hacer con nuestra familia, lo que va a hacer con esta iglesia, lo que va a hacer con tus propósitos. Llénate de fe, porque Dios quiere cosas buenas para ti. Mira lo que dice ese pasaje: los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles una esperanza y un futuro. Esos son los planes de Dios para ti. Dios tiene cosas buenas para ti. Créele, pídeselas a Dios.
Dice la Biblia en Santiago 5:14, la oración de fe es la que salvará al enfermo. Si tú no tienes fe para orar por un enfermo, mejor quédate sentado. Mejor ni siquiera, no, porque lo vas a salar. Si tiene fe, ora por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Será tu fe el adobo. Será tu fe el acompañante de esa oración. Último punto. La obediencia a Cristo. Tú puedes orar bien. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero sin obediencia a Dios, el poder de Dios nunca va a llegar a tu vida. La obediencia significa estar sujeto a su voluntad. Escucha con atención. La obediencia a Dios significa que tú tienes que estar sujeto a su voluntad, no a la tuya. No es lo que tú dices, no es la forma ni la manera como tú dices, es como Dios dice. El gran problema que tenemos los seres humanos desde el principio es la desobediencia. Siempre, desde el principio, desde el Edén, nos cuesta sujetarnos a Dios. Luchamos para hacer nuestra voluntad. ¿O no? Hombre, no seamos hipócritas. Yo lucho todos los días con mi voluntad. Peleo en hacer lo que Dios dice o lo que yo quiero. Esa es la lucha. Pablo lo dijo. Algo en mí, dice Pablo. Hay algo en mí que está en oposición con lo que tú quieres. Romanos capítulo 7. Hay algo en mí que va en dirección contraria a lo que Dios quiere. Esa lucha de hacer la voluntad mía y no la de Dios. Porque somos rebeldes por naturaleza. Siempre queremos ir en dirección contraria, como le pasó a Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, pero él quería ir a otra dirección. Pero cuando hacemos lo que Dios dice y cuando Él lo dice, lo que hacemos es que agregamos una gran dosis de poder de Dios en nuestra vida. Cuando hacemos la voluntad de Dios y cumplimos en obediencia lo que Dios nos está pidiendo, lo que tú estás haciendo es que estás agregando más poder. Bueno, ¿y esto cómo se explica? Bueno, escúchame. Satanás, escucha, Satanás jamás podrá vencer a un hijo de Dios obediente. Nunca. Jamás podrá vencer a un hijo de Dios obediente, porque ese hijo hará todo lo que Dios le ordena para hacer y no encontrará puertas abiertas a Satanás. No va a encontrar puertas abiertas. Porque si esa persona está obedeciendo a Dios, Dios siempre lo va a llevar por el camino correcto. Y esa persona nunca tendrá tropiezo. Y tú puedes decir, Señor, yo no entiendo para dónde me estás llevando tú. Yo no sé, no creo, no entiendo, pero yo confío en ti y en obediencia yo voy tras de ti. Y cuando tú vas en obediencia a Dios, entonces significa que lo que Satanás estaba planeando para que tú te pudieras desviar en el camino, se frustra porque tú estás en la dirección correcta. Y Satanás se pierde en el propósito porque tú estás en obediencia a Dios. La desobediencia, escúchame, es una manera de abrir puertas al enemigo. Esa fue la puerta que Adán y Eva abrieron para que Satanás entrara y como consecuencia perdieron todo. Todo lo perdieron. Tanto que tuvieron que ser echados del paraíso. Se fueron sin nada. Espérate. Yo no sé si ustedes entendieron. Adán y Eva tenían un paraíso y lo tenían todo. Tenían la bendición de Dios. Tenían casa, tenían todo. Eran dueños y señores.
eran los príncipes de la tierra. Después del Señor, ellos eran los príncipes de la tierra. Pero cuando Satanás vino y metió la influencia de la desobediencia, ellos fueron arrestados por el pecado y como consecuencia de la desobediencia perdieron toda la herencia de Dios, perdieron todo lo que Dios les había heredado y se fueron del Edén sin nada, con las manos vacías. Pero cuando Jesús vino, Él vino a devolvernos todo lo que Satanás nos quitó. Y cuando tú y yo entramos en obediencia, el Señor nos devuelve todas las riquezas y las bendiciones de la cual hemos sido nosotros. Lo perdimos en el momento, en el proceso. Lo recuperamos porque Él ha venido para entregarnos lo que Satanás nos quitó. Él ha venido para retornarnos todas las bendiciones y las riquezas en Cristo Jesús, para que nosotros podamos vivir la vida como creyentes satisfactorias y bendecidas en el propósito de Dios. Porque Él vino a recuperar todo lo que Satanás nos había quitado. Pero solamente la obediencia a Dios será la puerta para esa bendición. Porque tú tendrás que renunciar a tu voluntad, a tus planes y a tus propósitos y rendirte a la voluntad de Cristo para que Cristo se gloríe sobre tu destino y sobre tus propósitos. Y la manifestación del poder de Dios se revela cuando tú te sujetas a la autoridad de Dios y tú entregas tu vida por completo a las manos de Dios para que tú seas realizable, para que Dios pueda trabajar contigo y para que tú seas una persona exitosa solo en obediencia a Cristo Jesús. Ya estoy terminando. La desobediencia, escucha, es una señal de orgullo y altivez. ¿Sabías eso? Es una señal de la que tú le dices a Dios que Él no es único y es suficiente para ti. Cuando tú desobedeces a Dios y tú haces lo que tú quieres, tú le estás diciendo a Dios, yo no necesito de ti. Yo no necesito de tus ordenanzas. Yo no necesito que tú me digas lo que yo tengo que hacer. Yo no necesito hacer lo que tú me estás pidiendo, porque lo que tú me estás pidiendo no me satisface, no me llena. Esa desobediencia, lo que le dices a Dios es que tú eres independiente. Ya no oigo muchos amén. Que tú no necesitas de Dios para cumplir tus planes. De que tú tienes un plan diferente al de Dios. Que Dios puede tener buenas, sí, puede ser que Dios tenga buenas intenciones, pero yo no necesito de las buenas intenciones de Dios. Yo quiero cumplir mi propósito. Y cuando tú piensas así, no hay ningún poder actuando. Porque lejos de Dios nada podemos hacer. Juan capítulo 15, verso 5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que la desobediencia te distancia del poder de Dios. Escúchame, porque si no necesitas de Él, tampoco necesitas del poder. Espérate un momentito. Si tú no necesitas de Dios, si tú no necesitas que Dios te gobierne, si tú no necesitas que Dios te guíe, si tú no necesitas que Dios sujetarte a Dios, entonces ¿para qué tú necesitas el poder de Dios? Así que o es una cosa o la otra. Tú tienes que sujetarte a Dios para que el poder de Dios se active en tu vida y para que el poder de Dios se haga realizable en tu vida. Ahora, déjame terminar con esto. Con estos tres elementos que acabo de mencionar, el poder de Dios se manifiesta en el cuerpo de Cristo. Menciónalos, a ver si te acuerdas. Primero, ¿cuáles son las tres? Sumérgete en la palabra. Segundo, métete a orar. Y tercero, obediencia. Tres herramientas importantes para tener el poder de Dios. Ahora, esto no ha terminado aquí. Ya con esto termino porque esto es lo mejor de lo mejor. Escucha. Ponme el texto bíblico, el primer texto bíblico. Porque necesito concluir con esto porque esto es como quien dice el top. Escucha.
Si Pablo dice que el que puede hacer, escucha, muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos, refiriéndose a Dios, Él puede hacer muchísimo más. En otras palabras, significa que tú puedes tener necesidades y que tú puedes tener una concepción muy vaga y muy vacía de lo que Dios puede hacer en esa necesidad. En otras palabras, como decimos en buen panameño, te puedes quedar corto. Porque tú puedes ser que tú estás esperando que Dios haga una cosa, pero Dios tiene una cosa brutal. Dios tiene una cosa exagerada que tú dices, pero ¿qué le pasó a Dios? Porque yo le pedí a Dios que me ayudara con esto, pero Él se le pasó la mano. ¿Cuánto les ha pasado así alguna vez cuando Dios se le ha pasado la mano? Y cuando tú has dicho a Dios, bueno, Dios, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, porque hay cosas que Dios puede hacer muchísimo más de lo que tú estás esperando. Porque cuando el poder de Dios actúa en tu vida, es algo extraordinario que tú ni siquiera te lo imaginas de los alcances. Ahora, no solamente, sino de lo que tú puedas pedir. Esto me mató. Porque puede ser que cuando pides también te quedas corto. Y a veces tú le estás pidiendo al Señor una cosa y el Señor te da más. Y te da más, y te da más, porque Él sí sabe lo que tú necesitas. Tú piensas que eso es lo que tú necesitas, pero el poder de Dios actuando en tu vida es tan poderoso que Él ora, intercede por ti, el Espíritu de Dios, y te da más de lo que tú estás esperando. Te abunda más y tú te quedas corto con lo que pides. Y cada vez que tú pides a Dios, Dios dice, te estás quedando corto, mijo. No, tú no sabes lo que tú necesitas. Yo sé lo que tú necesitas. Y Él empieza a satisfacer y a llenar tu vida de cosas que tú ni siquiera te lo imaginas, porque no sabes pedir, pero el Espíritu que está en ti sabe pedir, y el Espíritu que está en ti aboga por ti, intimida por ti, y Él te ayuda a pedir como es debido. Oh, ese es el poder. Cuando tú estás lleno del poder de Dios, actúa de forma maravillosa en tu vida, que tú recibes de lo que quieres y de lo que no quieres. Recibes de Dios más de lo que tú te puedes imaginar.